Bueno, entonces a comenzar. Bienvenidos a todos en el día de hoy. Vamos a comenzar el día de hoy de la práctica profesional del año 2021. Me ha tocado hoy hablar sobre formulación de proyectos de inversión y sobre todo concentrarnos un poco en la parte de evaluación económica financiera de proyectos. En parte, la idea de esta reunión y del tema de esta reunión, hemos observado que hay muchos alumnos que desarrollan en sus prácticas actividades de formulación y evaluación de proyectos, planes de negocio también llamados, y creíamos importante poder hacer un pequeño resumen o introducción, si ustedes quieren, sobre los temas fundamentales para la formulación y evaluación de proyectos. Así que toda la charla, que va a ser relativamente corta, va a estar concentrado en el desarrollo de un plan de negocio y los aspectos, obviamente sin profundizar todos los ítems, sino me voy a concentrar en la segunda parte, sobre todo en los indicadores, cómo se calculan los indicadores y las tasas de descuento, que suelen ser el mayor de los problemas, la problemática más común que tienen cuando desarrollan estos tipos de trabajos. Bien, yo voy a compartir con ustedes. ¿Me están escuchando bien todos? Ahí yo no los veo porque ninguno prende la cámara, pero me imagino que estarán ahí todos. Sí, se escucha bien, se escucha un poquito por ahí de interferencia de rato, pero sí se entiende. Ah, espera, entonces, bien, gracias. Sí, ya cambio de red, voy a poner una red más rápida. Sí, ya cambio a otra red que... Ahí estaríamos de nuevo. Creo que con esta red posiblemente vaya... Bien. No sé si ahí me están escuchando. No está muy buena la conexión, parece, el día de hoy, a pesar de que tengo dos líneas de dos proveedores distintos. Sin embargo, siempre fallan. Sí, Bueno, sí se vamos. entiende. Ahora sí. Bueno, voy a compartirles entonces el PowerPoint que me va a ayudar un poco para ir comentándole los temas referidos a la formulación y evaluación de proyectos. Bueno, uno de los como más grandes interrogantes que tenemos quienes nos dedicamos al mundo de las organizaciones y de los negocios, y una pregunta que nos solemos hacer todos es, yo tuve una idea alguna vez, pero jamás esa idea se transformó en un negocio rentable o exitoso. O incluso muchas veces nosotros vemos en negocios o organizaciones o productos exitosos y uno dice, yo también tuve esa idea hace mucho tiempo. Sin embargo, nunca esa idea se transformó en un negocio. ¿Por qué sucede eso? Porque hay una brecha entre tener una idea y transformar esa idea efectivamente en un negocio. ¿Bien? Y un negocio rentable y un negocio exitoso. Entonces hay diferentes etapas que esa idea va transformándose en un negocio. Yo ahí le he dividido como tres etapas para simplificarlo. Obviamente dentro de estas etapas hay subetapas, incluso se la podría abrir mucho más, pero todos tenemos una idea de negocio. Esa idea de negocio requiere de una serie de herramientas, en este caso de la elaboración de proyectos, ¿bien? Para que esa idea se transforme en una oportunidad de negocio. Y una vez que yo tengo una oportunidad de negocio, necesito ejecutarla para que esa ejecución sea exitosa y se transforme en una inversión rentable. Es decir, que tener una idea no significa
tener un negocio rentable, ¿bien? Esa idea la tengo que transformar en una oportunidad de negocio y esa oportunidad de negocio la tengo que transformar en una realidad. Y es ahí donde las herramientas que nosotros aprendemos, en este caso las herramientas para la formulación y evaluación de proyectos, nos ayudan enormemente a que una idea, que en algunos casos también es un deseo, ni siquiera es una idea, sino es un deseo, esa idea se termine transformando en una oportunidad de negocio. ¿A través de qué? A través de esta herramienta que es la formulación y evaluación de proyectos de inversión o planes de negocio. Y luego, a través de una serie de habilidades, ¿ya?, de ejecución, esa oportunidad de negocio se puede transformar efectivamente en una inversión rentable, en un negocio rentable, en una empresa rentable, en una empresa exitosa. Bien, ¿en qué consiste esta herramienta que estoy hablando y que nosotros conocemos como formulación y evaluación de proyectos de inversión? Vale la pena dividirla en dos partes. Por un lado, lo que se conoce específicamente por formulación, ¿bien? Y una parte que se conoce como evaluación, ¿bien? Como les dije, yo me voy a concentrar sobre todo en la evaluación y los criterios, los indicadores para hacerlo, pero es muy importante entender qué debe contemplar una formulación de un proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la formulación de un proyecto es una etapa en la cual uno recopila información, la analiza la información, la categoriza la información, la valoriza la información y esa información se termina expresando finalmente en lo que nosotros conocemos como un flujo de fondos, en la construcción de un flujo de fondos, ¿sí? De hecho, hay una relación ahí muy importante entre el flujo de fondos y todos los otros elementos que forman parte de la formulación. O sea, la construcción del flujo de fondos no es una cosa independiente o separada, sino que forma parte de la formulación del proyecto, ¿bien? Y una segunda etapa, donde yo ya calculo indicadores o elementos o valores cuantitativos que me permitan de una manera objetiva decidir si ese proyecto tiene sentido llevarlo a cabo o no tiene sentido llevarlo a cabo desde el punto de vista económico-financiero, me refiero. Bien, hay muchas ópticas con las cuales uno podría decidir si llevo a cabo o no llevo a cabo un proyecto. Sin embargo, nosotros nos concentramos con estos indicadores en particular en una óptica económica financiera. No, esta óptica no contempla otros aspectos que también pueden ser importantes como aspectos estratégicos para la selección o elección de proyectos en definitiva que nos interesan, ¿sí? Bien, ahí le quiero hacer una pregunta y ahora le voy a pedir a ver que alguien abra sus micrófonos y me diga, ¿qué tipos de proyectos hay? Alguien que me dé algún ejemplo de un proyecto que uno, o que estén haciendo, que estén elaborando en su práctica profesional, o que les podría interesar, o que hayan visto, o que en el ámbito donde ustedes trabajan puedan haber observado proyectos de inversión. ¿Qué proyectos de inversión hay? Alguien que me dé algunas ideas o algunos ejemplos. ¿No hay nadie? ¿Quiénes están haciendo proyectos de inversión acá? Quisiera que los que tienen proyectos, alguno de los que tienen proyectos, me diga cuál es su proyecto o en qué están trabajando. Profesor, la, Perdón, no te escuché justo, se cayó la... hola, hola, hola. Ahora sí, sí, ahí Mateo. Dale, Sí, ¿qué Mateo. tal? Sí, yo justo estoy haciendo desarrollo de competencias emprendedoras en la materia
y estamos haciendo un plan de negocios para un emprendimiento de producción de mates 3D, mates y llaveros 3D, utilizando Bien, la tecnología 3D. perfecto. Bien. Ese es un proyecto para una empresa que ya está trabajando o es un proyecto Sí, sí, ya eh, está en funcionamiento. y están evaluando la elaboración de un producto de 3D, ¿sí? Sí, sí, así Perfecto. es. Ahí hay un ejemplo de un proyecto de inversión. En este caso, Mateo da un ejemplo de un proyecto para una empresa que está en marcha actualmente, ¿sí? Gracias, Mateo. A ver, alguien más que se anime o que me cuente qué está haciendo. Ahí Julieta preguntaba en el chat si podían ser proyectos de tipo productivo, que creo que es justo, bueno, el ejemplo que dijeron recién. No Sí. sé si alguien se anima a contar de los emprendimientos en los que están invirtiendo. ¿Qué proyectos de inversión, les pregunto, qué proyectos de inversión tienen las empresas? ¿Cuáles son los proyectos que tienen las empresas? Ejemplos de proyectos que tienen las empresas. Profe, ¿puede ser proyecto de inversión sobre algún inmueble para abrir una sucursal, por ejemplo? Ahí está, Paulina acaba de dar un ejemplo también, que es abrir una sucursal. Abrir una sucursal es un proyecto de inversión para una empresa que está en marcha. ¿Sí? Perfecto, Paulina. Gracias por el ejemplo. Profe, ¿Sí? por ejemplo, en mi caso, yo estoy por hacer sobre un plan de negocio sobre la implementación o puesta en marcha de un estacionamiento para autos o motos. Perfecto. Y es una empresa, digamos, es un proyecto que empieza desde cero. Exactamente. Exactamente. Mira, ahí acaba Belén de dar otro ejemplo que también es muy interesante, que es un negocio que está por comenzar. ¿Sí? Eso también es un proyecto de inversión. ¿Sí? Gracias a todos, gracias Mateo, gracias Paulina y gracias Belén por los ejemplos, porque nos ayudan mucho a entender esto que les quiero mostrar. Que esta herramienta para la elaboración de planes de negocios son herramientas que lo puedo utilizar para un proyecto de inversión de un negocio nuevo, como podría ser el caso que está comentando Belén. Yo soy un emprendedor, tengo intenciones de abrir un estacionamiento y ese es mi proyecto de inversión, la creación de un nuevo negocio. ¿Bien? Pero también hay infinidad de proyectos en empresas que están en marcha. Abrir una sucursal, desarrollar o lanzar un nuevo producto, construir una nueva nave o una nueva planta o construir un nuevo depósito, tercerizar el sistema de logística o tener sistema de logística propio, tener servicio de limpieza propio o de tercero, dejar de fabricar algún producto, ¿sí? Reemplazar una máquina vieja por una máquina nueva con mayor tecnología y mayor productividad, mayor cantidad de unidades de producción por tiempo. ¿Ya? Infinidad. De hecho, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que esta herramienta es una herramienta de uso diaria prácticamente en una empresa. Porque las empresas todos los días están pensando en decisiones de inversión. Y cuando yo estoy pensando en una decisión de inversión, estoy pensando en un proyecto. Y si estoy pensando en un proyecto, tengo que utilizar las herramientas que nosotros estamos hablando acá para que esa idea que tengo yo la pueda transformar realmente en una oportunidad y esa oportunidad después se transforme en una inversión rentable, ya sea porque haya creado un negocio nuevo o porque haya tomado alguna de las decisiones a las cuales nos estamos refiriendo. Entonces, esta herramienta no es una herramienta de uso esporádico, al contrario, una herramienta que debería existir siempre en todas las empresas, en todas las decisiones de inversión que se realizan. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la mayoría de las personas utilizan o han utilizado esta herramienta solo cuando quieren crear un nuevo negocio. Y no necesariamente es así, como les digo. Ahora, en algunos casos,
me consultan cuánto puede costar desarrollar un proyecto de inversión, un plan de negocios. Y bueno, yo siempre les digo lo mismo, digamos, puede valer 10.000 pesos como puede valer 10 millones de pesos. Depende cuál es el nivel de exactitud y cuál es el nivel de detalle que yo quiero presentar cuando elaboro un proyecto de inversión. Por lo tanto, hay 3 niveles en los cuales estos proyectos se desarrollan y se redactan. Hay un nivel que se llama nivel de perfil, que sería el nivel de detalle más básico, ¿sí? Donde hay, digamos, desarrollo, el plan de negocio está desarrollado más con una intención de identificar los factores que me podrían decir qué es lo que no tengo que hacer más que lo que tengo que hacer, ¿ya? Hay un nivel de detalle que se llama proyectos a nivel de prefactibilidad, que es en la mayoría de los casos, este es el más usado, de mayor uso, ¿bien? Y hay proyectos que se desarrollan a nivel de factibilidad. En el caso de los proyectos de inversión a nivel de prefactibilidad, lo que se suele usar acá es información pública, por ejemplo, ¿bien? Se suelen usar promedios, ¿bien? Así que gran parte de un plan de negocios a este nivel de detalle usa información disponible, de hecho, la mayoría de los trabajos que ustedes realizan se realizan a niveles de prefactibilidad, o lo que nosotros les solemos pedir es que se haga a ese nivel de detalle. Bien, y hay casos en los cuales los proyectos pueden ser a nivel de factibilidad. ¿Qué significa? Que yo ya hago cálculos específicos para el proyecto que yo estoy elaborando, ¿sí? Por ejemplo, estoy por hacer un proyecto de minero. Bueno, yo lo que voy a hacer es un proyecto a nivel de factibilidad en la cual voy a estudiar la capacidad de producción de oro de la mina, exactamente la mina que yo estoy evaluando como proyecto de inversión. Y por lo tanto tendré que contratar un geólogo, tendré que hacer una cantidad de estudios que me permitan a mí determinar con cierta margen de error, obviamente, cuál es la capacidad productiva de la mina. Y eso va a ser un análisis, por ejemplo, de factibilidad, ¿sí? En el caso de la prefactibilidad yo no uso o no genero información propia del proyecto, sino trato de usar información de terceros o información que ya ha sido publicada. No sé, estoy por poner un comercio en la esquina, no sé, en pleno microcentro o en la esquina comercial de Yerbabuena. ¿Bien? Yo lo que podría hacer es un estudio específico a nivel de factibilidad para identificar cuál puede ser la demanda real que tenga, y para eso yo podría hacer un estudio de encuesta y podría hacer una serie de estudios para identificar el negocio, la cantidad de de ventas que podría tener, ¿sí? Y otra es directamente tomar información de promedios o información pública y fijarme cuánto en promedio vende un negocio en la zona en la cual yo me estoy por instalar, y utilizo esa información como información para mis cálculos y para mi definición de mi estrategia comercial, ¿sí? Observan ahí la diferencia entre trabajar con datos en prefactibilidad a trabajar con datos en factibilidad. Es decir, que cuando yo quiero llegar a un plan de negocio a nivel de factibilidad, sin lugar a dudas, ese proyecto me va a requerir mucho más tiempo y me va a ser mucho más costoso, porque voy a tener que hacer una cantidad de estudios adicionales para identificar, por ejemplo, cuál puede llegar a ser la demanda específica que va a tener en mi negocio. Ahora, si yo hago un negocio a nivel de factibilidad, sin lugar a duda el tiempo que yo voy a necesitar para hacerlo de plan de negocio va a ser mucho menor que a un nivel de factibilidad, y los costos obviamente van a ser mucho menores también, ¿sí? Y también puedo desarrollar un plan de negocio a nivel de perfil donde el tiempo es mucho menor y también los costos son menores. Sin lugar a duda, a medida que yo sea más detallista o desarrollo un plan de negocio a nivel de factibilidad, mayor va a ser la capacidad de certidumbre, o mejor dicho,
estimaciones que hagas van a ser mucho más cercanas a la realidad que si hago a un nivel de perfil, donde puede haber en ese desarrollo o en ese nivel de detalle menos, digamos, capacidad de predicción que cuando yo hago un trabajo a nivel de factibilidad. Ahora también suele hacerse que algunos trabajos que son a nivel de prefactibilidad, algunos temas específicos se hagan a nivel de factibilidad, pero la mayoría del trabajo se haga a un nivel de prefactibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre que un plan de negocio valga 10.000, bien, y un plan de negocio valga 10 millones de pesos? Por supuesto que también este precio va a estar relacionado mucho con quién es el que lo hace el plan de negocio, porque el que no sabe o no conoce sobre las técnicas para hacerlo, más probablemente trate de desarrollar un plan de negocio a este nivel, y quienes más expertise tengan dentro del desarrollo de planes de negocio seguramente se irán hacia niveles de desarrollo de prefactibilidad o de factibilidad, o combinados, digamos, estos dos niveles de detalle. Bien, acá les cuento que hace unos años atrás la Federación de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas estableció la resolución técnica número 49. Ustedes sabrán, acá la mayoría somos licenciados, pero creo que hay personas que también vienen de otras áreas, no sé, no estoy viendo mucho quiénes están, pero voy a hablar hacia los licenciados sobre todo. Ustedes saben que, por ejemplo, en la carrera o en la carrera o en el área de la contabilidad, la federación emite lo que son las resoluciones técnicas contables, que son normas que todos los contadores tienen que llevar a cabo para realizar sus trabajos profesionales. Y esas normas son normas obligatorias, de uso obligatorios, para todos los profesionales. Bueno, hace unos años atrás, no mucho, estamos hablando de 3 años si no me equivoco, ya no recuerdo exactamente, salió la resolución número 49, que es la primera resolución que es de incumbencia de los licenciados en administración, ¿bien? Y esa resolución establece cuáles deben ser los elementos que debe contener un plan de negocio, porque esta resolución técnica es la resolución técnica para planes de negocio, o llamado también proyectos de inversión o formulación de proyectos de inversión privada. Bien, y a su vez, esto es más un dato gremial que otra cosa, a su vez todos los planes de negocio a partir de esta resolución 49 deben estar firmados por licenciados en administración de empresas, que aseguraría que los planes de negocio contemplen todos los análisis y todos los estudios y todas las consideraciones necesarias para que ese plan de negocio realmente sea una herramienta de decisión, ¿sí? Observarán, la resolución establece estos títulos. Si bien yo he discutido mucho si estos eran adecuadamente los títulos, para mí no lo eran, pero contemplan la esencia de lo que un plan de negocios tiene que tener. De todas maneras, es una guía, no necesariamente todo plan de negocio tiene que tener estos títulos específicamente, pero es una guía importante desde el punto de vista, digamos, normativo, regulatorio. Entonces, con esto también les quiero mostrar que toda la temática sobre planes de negocio es una temática que viene avanzando mucho, es una herramienta que viene avanzando mucho a nivel empresario, y no solo a nivel empresario, sino también a nivel de las organizaciones públicas, porque se está desarrollando también lo que son proyectos de inversión de carácter social que conservan una serie de elementos muy semejantes a los que tienen los planes de negocio, pero obviamente con unos agregados en cuanto al análisis de la información, la exposición de la información y la resolución o las conclusiones de esa información desde el punto de vista social. Pero conservan bastante, y es bastante interesante si a ustedes después les interesan. Lamentablemente nosotros en la carrera en este momento no lo tenemos incluido como parte del plan de estudio, pero muy probablemente los próximos años también lo tengamos incluido en algunas de las materias. Todavía estamos viendo dónde sería el lugar adecuado y quién la persona para hacerlo. Bien, bien, entonces el plan de negocio, la formulación, yo esto lo voy a pasar rápido, pero no quería dejar de comentarlo para que entiendan dónde estoy parado.
en la formulación, yo voy a tener que hacer o desarrollar una serie de estudios complementarios básicos y fundamentales para definir la estrategia que va a tener mi proyecto de inversión o mi nuevo negocio que esté por lanzar o el proyecto que yo esté evaluando. Primero, el análisis competitivo, ¿no? Los estudios comerciales, los estudios operativos, los estudios organizacionales y la construcción del flujo de fondos, ¿sí? Yo les diría que estos títulos o subtítulos son los mínimos indispensables que ustedes necesitan analizar, elaborar y pensar cuando están por desarrollar un plan de negocio, ¿sí? Es lo primero que tienen que hacer. A partir del análisis competitivo, de los estudios comerciales que hayan analizado, de los estudios operativos, estudios organizacionales, a partir de ello se va a construir el flujo de fondos. ¿Sí? Yo voy a volver a esta idea que les quiero transmitir acá de cómo debería construirse el flujo de fondos a partir de estos elementos. Un análisis de riesgo, perdón, un análisis de riesgo, estoy cambiando de materia. Lo que debería contemplar un plan de negocio, un plan de negocio y el ítem análisis competitivo. Bueno, yo les tiro algunas ideas, no las voy a desarrollar obviamente, pero sí ustedes en los trabajos y en los planes de negocio las tienen que desarrollar, pero podrían utilizar el modelo PEST para hacer un análisis más amplio sobre si ese plan de negocio que ustedes están elaborando tiene viabilidad en los diferentes aspectos, en los aspectos más importantes de las variables externas, económicas, políticas, sociales, ambientales. Ahora el tema ambiental también es muy importante. Yo quiero para darle una idea, quiero cambiar el sistema de producción de una planta papelera, bien, o aquí mismo en Tucumán quiero cambiar el sistema de producción o de tratamiento de no sé, cítricos, y el tema ambiental es un tema central. Entonces, si yo estoy evaluando un proyecto de cambio tecnológico, es muy probable que también tenga que ver si ese cambio tecnológico que yo estoy por hacer tiene algún impacto ambiental, y por lo tanto, si llegara a tener un impacto ambiental, debería contemplarlo dentro de mi análisis competitivo para ver si eso es viable o no es viable llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, recuerden que el modelo PES es un modelo más amplio porque no solo se interesa por los temas económicos, que son los que generalmente nos interesamos nosotros o sobre los cuales nos enfocamos, sino también de otros aspectos si son posibles, o sea, si el proyecto que yo voy a llevar a cabo realmente va a ser posible hacerlo desde las otras ópticas. Otro análisis también competitivo que se puede usar, de hecho yo les aconsejaría, si no se animan a usar el análisis competitivo del PEST, es hacer el análisis competitivo más básico que tenemos, que es la de las 5 fuerzas de Porter, donde tengo que expresar cuáles son los sustitutos de mi proyecto, cuáles son mis clientes, mis proveedores, mis competidores, y en ese sentido ver si el proyecto que yo estoy elaborando puede ser viable o no puede ser viable dentro de ese entorno competitivo, y eventualmente cuál debería ser mi estrategia competitiva para que eso sea viable o no sea viable, ¿eh? Estoy por poner un laboratorio de fabricación de vacunas, ¿ya? Y resulta que tengo cero posibilidad de conseguir los proveedores, ¿no? O sea, no tengo poder de negociación, los proveedores están concentrados, inviable hacerlo. ¿Por qué? Porque los competidores, la industria es monopólica, no existen sustitutos, bien, y existen competidores fuertes. Por lo tanto, después de haber hecho el análisis exploratorio competitivo, directamente lo desecho al proyecto porque es imposible que ese proyecto sea viable, por lo menos con estas condiciones así tan rápidas que estoy elaborando. Y otra también que se está usando mucho es el Canvas, que también es una herramienta. El Canvas es una simplificación de la idea de un negocio, ¿sí? Se está usando mucho porque en particular quienes son emprendedores y están desarrollando inicialmente sus ideas de negocio,
El Canva es una forma sencilla de transmitir y de conseguir, en este caso, fondos de riesgo, y generalmente se suele usar como primera etapa cuando yo estoy desarrollando la idea. Y eventualmente, si voy avanzando, uso un plan de negocios, que es una elaboración mucho más compleja, como ustedes ven. Entonces, no son instrumentos o herramientas que están opuestas, sino son herramientas complementarias. Así que también es una posibilidad, porque muchas veces el Canva tiene una mirada como más amplia de lo que yo quiero hacer y cómo eso se inserta dentro de la dinámica de los negocios. Entonces puede ser también una herramienta interesante para usar en este título que les estoy diciendo. Y después, bueno, los estudios comerciales, el modelo más clásico para elaborar y pensarlo es las 4P. Yo no soy especialista en comercialización en ninguna medida, pero ver cuáles son los precios, hacer estudios de precios, hacer estudios de cadenas de comercialización, hacer estudios de sistemas de venta masivos, individuales, por canales distintos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso es una elaboración que se tienen que hacer. Y después los estudios técnicos, generalmente estos estudios técnicos tienen mucha importancia cuando estoy trabajando con proyectos industriales, por ejemplo. En los proyectos que son de tipo de servicios, donde hay servicios involucrados, capaz que este ítem no hay mucho para desarrollar, pero sí, si yo quiero instalar, por ejemplo, una fábrica, debería determinar el tamaño óptimo de producción que va a tener, la localización, porque eso va a impactar después en mis costos de logística, en el acceso a las materias primas, en el acceso a los mercados, el proceso de producción, si va a ser manual, si va a ser mixto, eso va a tener un impacto, por ejemplo, sobre los costos variables, los costos fijos. O sea que habría que pensarlo, digamos, por supuesto, en cada uno de los proyectos que ustedes estén pensando. ¿Bien? Y los estudios administrativos y normativos, que son los estudios de organizacionales, si voy a tener una empresa grande, pequeña, una empresa piramidal, una empresa en red, si voy a tener múltiples niveles de complejidad, digamos, dentro de la empresa, si voy a trabajar con, no sé, con estructuras rígidas o estructuras flexibles. Bien, ¿cuál es el organigrama que va a tener? ¿Por qué me interesa saber eso desde el punto de vista financiero? Porque en función de lo que yo determine en mis estudios organizacionales, cuál es la mejor estructura organizacional del proyecto que yo estoy elaborando, eso después va a terminar teniendo impacto en los costos fijos y sobre todo en los costos de personal. Entonces, es un tema que hay que definir. Una vez que yo ya tenga, vuelvo a repetirles acá, una vez que yo, perdón, ahí está. A continuación lo tenía, así que no los voy a hacer. Una vez que yo haya hecho todos estos estudios, lo haya analizado, haya definido cuál va a ser mi producto, cuál va a ser mi clientela, dónde voy a instalar la fabricación, con qué tecnología, con qué estructura organizativa voy a hacerlo, cómo está el mercado compuesto y dónde yo me voy a instalar dentro del mercado, etc. Yo ya, a esta altura, digamos, del desarrollo del plan de negocios, yo ya he respondido todas esas preguntas. Bien, todas esas preguntas y esa definición estratégica del plan de negocios que yo he definido va a terminar siendo el flujo de fondos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haya definido en mi estudio comercial va a tener impacto en mis ingresos y en mis costos de comercialización. Lo que haya definido en mi estudio técnico va a tener impacto en mi inversión y mis costos de producción. Lo que haya definido en mi estudio organizacional va a tener impacto en mis costos fijos. Es decir, vuelvo a repetirle, y este es un concepto que para mí es central, ¿ya? Que el flujo de fondos es una consecuencia, ¿bien?, de los estudios complementarios que yo tengo que hacer y de la definición estratégica que yo voy a hacer. ¿Bien? Generalmente las personas hacen al revés. ¿Ah? Cuando piensan en un negocio, lo primero que piensan es cuánto ganaré, cuánto me costará, cuánto terminaré obteniendo ganancias. ¿Cómo yo puedo responder esas preguntas de cuánto voy a ganar, de cuánto me va a costar y cuánto me va a quedar, si no he definido previamente a quién le pienso vender, qué le pienso vender, por qué le pienso vender, cómo lo pienso vender, con quiénes lo pienso elaborar?
si no tengo definido esto primero, todo lo que yo pueda hacer de flujo de fondos es una mentira, ¿sí? Entonces, para que un flujo de fondos esté orientado al negocio, tiene que basarse en estos estudios previos. Y tiene que haber una coherencia entre los estudios que yo haya hecho y la definición estratégica que yo haya hecho con lo que termina reflejándose en el flujo de fondos. ¿Bien? Es una situación inversa a lo que normalmente o intuitivamente uno quiere hacer. Bueno, el flujo de fondos hay distintos métodos, no voy a entrar mucho en el detalle, pero los métodos más conocidos son, o los flujos de fondos más conocidos son de estas características. Tengo acá ingresos, egresos, impuestos, ¿bien? Y acá tengo todo lo que son ingresos y egresos no impositivos, ¿sí? Y acá tengo un flujo de fondos neto al final. Generalmente se hace una planilla de Excel de estas características, donde acá tengo periodos, ¿bien? Muchas veces la discusión es cuántos periodos estimo o con cuántos periodos proyecto un plan de negocio. Bueno, eso depende mucho del proyecto que esté elaborando. Si voy a hacer un proyecto de forestación, necesito 50 años. ¿Sí? Ahora, si estoy por hacer un proyecto más corto, quizás en 3 años es un buen plazo, digamos, para proyectar un negocio. Un negocio chico, más bien chico, podría ser un negocio de servicio, quizás 3 años sea abiertos, por ejemplo, en periodos mensuales y una columna anualizada. Bien, esta es una forma, no voy a entrar mucho en los detalles, pero bueno, acá como ustedes observan están los ingresos, los egresos, acá está la amortización, acá saco un resultado, calculo el impuesto sobre este resultado y acá vuelvo a sumarlo a la amortización. Esta es una manera de exposición, ¿sí? Se llama método indirecto. Es bastante común. Después acá tengo inversión, capital de trabajo, valor de recupero, que sería el valor final acá, y por diferencia saco el flujo de fondos. Como les digo, hay muchos libros donde van a ver este esquema y muchas personas y muchos consultores que utilizan este esquema como mecanismo. ¿Por qué ponen en un flujo de fondos la amortización acá? Porque en realidad descuentan la amortización para obtener este resultado y a partir de este resultado calculan los impuestos. Entonces, una vez que está calculado el impuesto, la vuelven a sumar a la amortización. Bien, y por lo tanto, en realidad el efecto de amortización en el flujo de fondos ha sido 0 y ha quedado reflejado acá el efecto en el impuesto, ¿sí? Es una forma de exposición. Eso se debe, profe, que la amortización es una erogación cierta de gasto. Exactamente, así es, exactamente. Y por eso muchas veces confunde cuando alguien que no conoce ve este tipo de flujo de fondo y dice, ¿y por qué pone amortización si un concepto contable no debería estar? Es verdad, eso es verdad, nada más que al ponerla la amortización, calcular los impuestos y después volver a sumarla a la amortización, lo que hago es terminando anulando el efecto de la amortización en el flujo de fondo y sería lo mismo que no haberla puesto, digamos, ¿sí? Y solamente hubiese servido para calcular el impuesto. Esta es una forma. Después hay otra, directamente hacerlo, ya no poner las amortizaciones, sino hacer los flujos directos, ¿sabes? Que esa es quizá la que la mayoría de los proyectos utilizan. Ahora, ingresos, egresos, acá tengo ingresos, egresos, incluso acá yo he abierto los ingresos y egresos por costos variables y costos fijos. Hay gente que les gusta abrir por costo, por categoría de costos, costo de comercialización, administración. A mí no me gusta, para ser sincero. Me gusta mucho más este sistema de costos fijos y variables. Acá todos los restos, los costos fijos, por ejemplo. Acá tengo una utilidad antes de impuestos, los impuestos que los calculo por separado en esta forma. Bien, las inversiones y los flujos de fondo acá. Serían dos maneras, en definitiva, de llegar al mismo resultado. La exposición es la diferencia. Bien, entonces yo acá ya tengo el flujo de fondos y tengo la línea final que dice flujos de fondos netos de mi proyecto. No estoy discutiendo ya nada de arriba, ya tengo mi flujo de fondos neto. Bien, ¿qué hago entonces a partir de ese flujo de fondos? Bueno, a partir de ese flujo de fondos puedo encontrar dos indicadores que son los más importantes y otros indicadores que no los voy a comentar, solamente los enuncio ahí.
Y hay otros indicadores adicionales también, e incluso algunos de estos indicadores han sido perfeccionados. Para darle una idea, este indicador que es el plazo de recupero, hay un indicador que se llama plazo de recupero descontado, que es una mejora, digamos, de este indicador tradicional, digamos, el plazo de recupero. De todas maneras, es muy poco, prácticamente no se usa en trabajo de plan de negocios estos indicadores. Los que sí van a observar ustedes siempre en un plan de negocios es el valor actual neto, sobre todo, y la tasa interna de retorno en algunos casos. Si ustedes me preguntan cuál me gusta a mí, yo prefiero usar el valor actual neto, bien, y en muy pocos casos, salvo que me lo pidan, uso la tasa interna de retorno como indicador adicional, ¿no? Pero son dos indicadores muy utilizados. No les voy a decir, no voy a discutir por qué me gusta uno y el otro no me gusta, pero tiene muchas más fortalezas el valor actual neto que la tasa interna de retorno. Tasa interna de retorno, ese indicador lo puedo usar para otras cosas, digamos, en finanzas, sobre todo, por ejemplo, para la evaluación de inversiones o de bonos o ese tipo de instrumentos. Por ejemplo, la tasa interna de retorno sí es un buen indicador, y el valor actual neto no existe, digamos, como indicador en ese tipo de situaciones financieras. Bien. ¿Hasta ahí vamos todos? ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. No puedo ver el chat. Acá se me abren tantas ventanas que me complican. Bueno, ahí sí. Vamos a ver el tema de valor actual neto. Valor actual neto, bueno, todos lo conocen, no voy a hacer grandes detalles y definiciones sobre este indicador. La ecuación para obtener el valor actual neto es valor actual neto igual a inversión o menos inversión, recuerden, la inversión está en negativo, más los valores actuales de los flujos del fondo, ¿sí? Es decir, que si yo tengo acá los flujos del fondo, los traigo todo acá al presente, por eso es el valor actual de los flujos del fondo, y a esos le resto la inversión, ¿bien? Y lo que obtengo es el valor actual neto, ¿sí? ¿Qué dice el criterio de valor actual neto? Que si ese indicador es mayor que cero, el proyecto agrega valor, lo realizo. Si es menor que cero, destruye valor, no lo realizo. Dicho de otra manera, en forma más intuitiva, el valor actual neto es la ganancia expresada a pesos de hoy, ¿ya?, después de haber recuperado la inversión y el costo de oportunidad. Es decir, que si ese valor actual neto es positivo, significa que yo he recuperado toda la inversión y he recuperado el costo de oportunidad que ha tenido todo ese dinero que yo invertí, ¿sí? Por lo tanto, si eso es positivo, me conviene hacerlo el proyecto, y si no, no me conviene. De hecho, cuanto más proyectos con valor actual neto positivo tenga, mayor termina siendo el valor de la empresa. La ventaja más grande que tiene este indicador es que contempla el valor del dinero al tiempo, que es un principio dentro de la finanza que es fundamental, ¿sí? Los pesos de hoy no son lo mismo que los pesos de mañana, y ese efecto, digamos, está contemplado en el descuento. Cuando yo lo descuento, yo lo que estoy haciendo es contemplando el valor del dinero en el tiempo. Entonces, por lejos es el indicador que mejor se va adecuando hacia los objetivos que nosotros tenemos cuando elaboramos un plan de negocio. Acá tienen un flujo de fondos. Supongamos, ya vuelvo a repetirle, acá simplifico, no digo nada respecto a la formulación y del resto del flujo de fondos. Ya tengo la última línea calculada. Este proyecto yo invierto 350, gano 16 y 466. Bien, por lo tanto, si aplico la ecuación, obtengo el valor actual en esto. Voy a aprovechar para mostrarles, a ver, creo que por acá tengo un Excel abierto. Sí, acá. Ahí tengo el Excel. ¿Lo están viendo? Sí, sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Acá tengo los mismos datos. Acá están todos los datos. Bien. Quiero calcularlo al valor actual neto. Me voy acá, abro la función, me voy a funciones matemáticas, financieras, busco valor actual neto. Fíjense que hay otros valores actuales netos.
tengo que buscar el BNA en este caso, solo, ¿sí? Bien, ahí le tengo que decir a qué tasa quiero descontar, después vamos a discutir el tema de la tasa, y le digo qué valores quiero descontar. Y si yo le pongo todos estos valores, el resultado me da mal, ¿sí? Me da 55,44 y en realidad 59,32. ¿Cuál es la razón de eso? Porque, bueno, cuando yo marque los valores que tengo que marcar son del momento 1, perdón, en adelante, porque si no, el Excel considera que estoy trabajando, que el primer dato que yo le doy es el momento 1. O sea, siempre el primer dato que yo le doy es el momento 1 para el Excel. Entonces siempre tengo que marcar el momento 1. Y a ese valor le tengo que, bueno, en este caso sumar la inversión, porque la tengo restada, por lo tanto ahí obtengo el valor, ¿sí? Tengan cuidado. Yo sé que la mayoría usa Excel para calcular esto y por lo tanto la mayoría de las veces cometen ese error porque no utilizan adecuadamente la fórmula del Excel, ¿ya? La fórmula del Excel es BNA, ¿sí? Hago esa advertencia nada más cuando calculen usando el Excel. Bien, vuelvo a la presentación. Después voy al tema de la tasa. Acá yo desconté los flujos de fondos con una tasa hipotética. Cualquier tasa. Puse una tasa de costo de oportunidad del 7. Después discutimos eso. Bien. Otra alternativa, digamos, otro indicador es usar la TIR. Esta también está muy relacionada con el valor actual neto. Pero para que ustedes tengan, matemáticamente la puedo obtener usando la misma fórmula de valor actual neto, nada más que igualando a 0. Si yo igualo a 0 y tengo la inversión y tengo los flujos de fondo, los flujos de fondo, despejo la tasa y la tasa que obtengo es lo que acá conocemos como TIR, ¿sí? Entonces esa también es una forma. Que dicho de otra manera es una manera más intuitiva, digamos, que es la TIR. Y bueno, es la tasa que yo obtendría si yo realizo ese proyecto e invierto determinada cantidad de dinero y lo desarrollo durante N periodos de tiempo. Y esa sería la rentabilidad que me deja el proyecto, ¿sí? Por eso, el criterio lo que dice es que si la TIR de mi proyecto es mayor que otra inversión en el mercado semejante a la inversión que yo estoy por hacer, si la TIR de mi proyecto es mayor, lo que me conviene a mí hacer es el proyecto, porque la TIR de mi proyecto es mejor, o la ganancia en rentabilidad que voy a tener por mi proyecto es mayor a las alternativas que hay en el mercado. Entonces, por eso acepto. Si es menor, la rentabilidad porcentual, digamos, que me va a generar mi negocio, o el proyecto que yo esté evaluando es menor a una alternativa semejante en el mercado, semejante en riesgo, ¿sí? Ya no lo acepto. Por eso el criterio tiene esa mecánica, digamos, de aceptación o no aceptación. Bueno, acá tienen un ejemplo. Tengo los flujos de fondos, invierto 200, gano 50, gano 100, gano 150, igualo y obtengo la TIR. La TIR en este caso es del 19,44. ¿Sí? Si yo reemplazo ese valor acá, en la ecuación, acá abajo, bien, esto me tendría que terminar dando, bueno, si la tengo hacia la ecuación, me terminaría dando 200, si la tengo expandida la ecuación, me terminaría dando 0. En el Excel, perdón, esta es otra cosa. En el Excel, ahí tengo los datos también, tengo 250, 100, 150, quiero calcular la TIR, me voy a funciones, me voy a financieras y busco TIR. En algunos Excel, depende de las versiones, si está en inglés o no, puede aparecer como IRR también. O sea, le pido que me calcule la TIR y le digo de qué valores. En este caso sí incluyo la inversión para el cálculo y una vez que la incluyo me da el valor de la TIR. Acá tiene menos decimales, le sumo decimales y me da exactamente el mismo valor que si aplico la ecuación.
¿no? Hay otras TIR que se llama TIR no periódica, TIR.no.per, que es también una TIR, pero se utiliza cuando estoy trabajando con flujos de fondos no periódicos, cuando no tienen, cuando los periodos que yo calculé en el flujo de fondos no son equidistantes. Pero eso son en otras situaciones. En proyectos no se suele utilizar no periodicidad. Al revés, siempre se construye con periodicidad. Pero si utilizarían esa fórmula en otro tipo de situaciones financieras, sí necesitarían cambiar la función. Disculpen, ¿voy muy rápido o...? Bien. Bueno. Voy a volver de nuevo a la diapositiva. Así ya entramos al tema de tasas. ¿Sí? Bien. Como les dije, el valor actual neto sería por lejos el criterio de primer uso. ¿Sí? Así como en la medicina hay medicamentos de primer uso y segundo uso, hay medicamentos que son más efectivos y otros menos efectivos. Bueno, acá nosotros tenemos indicadores que son más efectivos y menos efectivos. El de primer uso, ¿no? Si tuviera que recetarlo, receto primero el valor actual neto como indicador en este caso. ¿Cuál es la dificultad que suele darse cuando yo trabajo con valor actual neto? ¿Cuál es la tasa de descuento? La proyección de los flujos de fondos en general suele ser, digamos, no le digo que intuitiva, pero en general no trae muchas dificultades, aunque por supuesto la proyección no la puede realizar cualquiera, la proyección de un flujo de fondos no es una obra de arte, sino es un desarrollo técnico, ¿sí? Y para eso yo tengo que saber cómo calcular la demanda, cómo expresar la demanda, cómo calcular las tasas de crecimiento de la demanda, con los estudios que yo hice. No es un tema sencillo, pero en general no suele, sobre todo los estudiantes, en la actividad profesional sí hay muchos errores en las proyecciones de flujo de fondos, pero los estudiantes al nivel de prefactibilidad que hacen suelen no haber inconveniente. Pero sí suele haber inconveniente en el uso de la tasa de descuento. Bien, ¿cómo calculo la tasa de descuento? Hay muchos criterios. Es un tema muy discutido y bastante complejo. Yo he tratado de hacerlo lo más sencillo y darle como dos alternativas relativamente las más fáciles para que puedan usar. Una alternativa que no está acá, pero que he visto en muchos trabajos, no solo trabajos, digamos, de alumnos en las universidades, sino en posgrados y en actividad profesional también, es poner una tasa subjetiva, al tanteo, digamos. ¿Qué tasa de descuento? Y bueno, la tasa de descuento, puede ser 20. ¿Y por qué? Y porque el 20 puede ser, y ponen uno. Primero, si yo voy a usar una tasa subjetiva, la tasa no puede ser nunca menor a la de un plazo fijo. Nunca. Porque cuando yo evalúo un proyecto, estoy evaluando un proyecto que tiene riesgo y por lo tanto los flujos de fondos tienen riesgo. Y por lo tanto la tasa de descuento tiene que tener riesgo. Y si yo uso una tasa que tiene menos que un plazo fijo como tasa de descuento, yo estoy diciendo que el proyecto que yo estoy evaluando tiene menos riesgo que un plazo fijo. Y eso es mentira. Entonces, si van a usar una tasa subjetiva, que no les aconsejo porque no es la forma técnica de hacerlo, pero he visto casos que lo hacen, por lo menos traten de equivocarse, pero usando una tasa superior al plazo fijo como mínimo. ¿Sí? Bien, eso es una opinión mía más que una recomendación. Vamos a la parte de cómo puedo calcularla técnicamente. Una es el costo de capital medio ponderado. Este es el WACC, ustedes ya lo conocen, lo han estudiado, nada más que lo tienen que aprender a aplicar. Pero es el mismo WACC que han hecho cientos de ejercicios durante la carrera. Ese WACC lo que hace es tratar de encontrar a qué tasas está la empresa que está evaluando el proyecto se está endeudando. Ustedes recuerdan que esta es la empresa
Este es el activo de la empresa, este es el pasivo y este es el patrimonio neto. ¿Sí? Todo esto son los activos que tiene la empresa. Son todas decisiones de inversión que viene haciendo. Y esta es la forma con la cual se viene financiando. Entonces el WACC, lo único que hace es tomar un promedio de cómo se viene financiando. Por eso esta parte del WACC es esta parte, y esta parte del WACC es esta parte. Y en promedio, ¿ya? ¿Cuál es la tasa con la cual se viene financiando? ¿Cuál es la tasa con la cual se viene financiando por pasivo y cuál es la tasa con la cual se viene financiando por accionista? Porque el accionista en definitiva financia a la empresa. Entonces, un promedio de eso es la tasa WACC. Entonces, una tasa que yo podría usar cuando estoy evaluando un proyecto es el WACC. ¿Sí? Sobre todo, se usa mucho el WACC cuando soy una empresa en marcha y estoy evaluando yo un proyecto para incorporar a mi empresa. ¿Sí? Por ejemplo, comprar maquinaria nueva, abrir una sucursal, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa inversión que yo estoy por hacer, después esa inversión va a ir a mi activo y por lo tanto, cuando yo uso el WACC como tasa de descuento, lo que yo estoy diciendo es que ese proyecto por lo menos debe rendir como mínimo la tasa con la cual hoy me estoy financiando. Bien, entienden el concepto. Ahora voy un poco a la parte práctica. Bueno, ¿cómo lo hago? Y bueno, uno tengo que tener un balance. Bien, y si una vez que yo tenga el balance, puedo saber cuál es el patrimonio neto, sería el patrimonio neto, puedo saber cuál es la deuda, bien, y puedo sacar las tasas promedio de deuda que tienen y puedo sacar las tasas promedio de financiamiento por capital propio que tengo y aplicarlo a la forma. Ahí en el medio hay, no sé, cientos de discusiones respecto de, después, de la deuda, qué deuda tiene que ser, si incluyo la deuda del proveedor, no le incluyo, sí. Pero esos son temas muy técnicos y muy específicos que para el trabajo que ustedes están haciendo no vendrían a discusión. Sí, de dónde sacan la información y cómo utilizan la fórmula y de dónde sacan esos datos para utilizar el WACC. ¿Sí? Y una vez que tienen el WACC calculado, ya ese WACC o esa tasa la utilizan para descontar los flujos de fondos. ¿Entienden ahí o tienen alguna duda de eso? ¿No? Bueno, y otra alternativa es usar el KPM. El KPM es un modelo que permite incorporar el riesgo a la tasa de interés. Observen ustedes, ahí está la fórmula de KPM, y lo que dice esta fórmula es que cualquier activo, el rendimiento de cualquier activo Y, el que fuera, es igual a la tasa libre de riesgo más el beta de ese activo, del activo Y, por una prima por riesgo. ¿Eh? Eso es lo que es. Entonces, este modelo permite encontrar tasas R. ¿Ya? O sea, el rendimiento esperado de cualquier activo. ¿Conociendo qué? Conociendo cuál es el rendimiento del activo libre de riesgo en una economía, consiguiendo cuál es el beta del activo que estoy evaluando y conociendo esta diferencia que es la relación entre el rendimiento del mercado y el rendimiento libre de riesgo. No me voy a poner a explicar por qué, porque esto lo tienen que haber visto cuando han visto KPM. Bien, porque esto es cierto, digamos, en el modelo de KPM. Pero a partir de que esto es cierto, lo que les voy a mostrar ahora es cómo lo pueden armar a eso. Bien. Bueno, el RF, que es el rendimiento libre de riesgo, en Estados Unidos se usa la tasa de los bonos del Tesoro americano, ¿sí? De los Treasury Bills. En Argentina también el Estado emite unos bonos que son bonos del Tesoro. Hay muchos bonos del Tesoro emitidos por el gobierno. Esos bonos del Tesoro tienen la tasa que pagan, ¿sí? Entonces yo podría usar como RDF esa tasa. Podría usar como RDF la tasa de las LELIQ. También podría ser una alternativa. Acá hay todo esto que les estoy diciendo, una discusión técnica, que no hay un parámetro específico
¿ya? De cuáles exactamente, pero cuáles podrían ser dentro de este modelo las que nosotros podemos usar como RDF. ¿Ya? La mejor es la tasa de los bonos del Tesoro, perdón, de los bonos del gobierno argentino. Esa es la mejor tasa, que hoy está bastante alta, porque está alrededor de arriba de un 30, casi 40% puede llegar a estar. Es enorme, es una tasa enorme, enorme. Entonces imagínense que esta tasa que yo después voy a usar como tasa de descuento, ya de base tiene acá un 30 o un 40. ¿Sí? Y a eso después le tengo que sumar el riesgo del proyecto. ¿Sí? Con lo cual se imaginan a qué tasa nos estamos yendo. Por eso después cuando yo a un proyecto de inversión lo descuento en la tasa, o una tasa de esta, el proyecto me da negativo siempre. Porque no hay ningún proyecto que resista estas tasas de interés y estas tasas de descuento. Es imposible. Bueno, de hecho ustedes observan que cada vez hay menos proyectos y una de las razones es porque los proyectos no rentan ni siquiera estas tasas. Entonces la gente no quiere asumir riesgo porque la tasa de rentabilidad que puede obtener asumiendo riesgo es mucho menor a otras alternativas donde no asume ningún riesgo. ¿Sí? O prefiere guardarla la plata, o prefiere invertir en activos, digamos, que no tienen riesgo. Entonces esa es una. Después RDM es el rendimiento del Merval. Eso lo tienen que obtener. También el rendimiento del Merval. Eso pueden obtenerlo de cualquier página de internet. Los rendimientos que ha tenido el Merval. Bien, y el beta, hay dos alternativas acá. Una es calcularlo al beta y otra es buscarlo directamente al beta. Le voy a poner una idea. Suponga que ustedes son YPF y están evaluando un proyecto de inversión para YPF. ¿Sí? Bueno, ¿qué haría entonces YPF? Bueno, ¿a qué tasa descuento? Y bueno, lo que haría YPF es decir, ¿cuál es la tasa de libre riesgo que tenemos? ¿Cuál es el beta de YPF? ¿Y cuál es el rendimiento de Merval versus el rendimiento de los bonos del Tesoro de Argentina? ¿Bien? ¿Sí? Como les dije, RDF lo puedo obtener sabiendo cuál es la tasa de esos bonos. Al rendimiento del Merval lo puedo obtener buscando el rendimiento del Merval. Y a beta también lo puedo obtener. Una podría ser, a ver, le voy a dar. Esperen que voy a abrir una página de internet para que vean. Voy a tratar de compartirles. Esta es una página de internet de un agente de bolsa. Bien. Ahí está, ahí se abrió. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, acá tienen múltiples activos, o sea, tienen la información, lo que sobra es información. Hay que saber qué información es la que sirve nada más. Pero acá tienen una cantidad de información, acá tienen, no sé, bueno, el valor del dólar, el riesgo país, ADR, los ETF de Estados Unidos, no sé, el Merval, los rendimientos del Merval, por ejemplo, acá de los bonos, tengo una cantidad. Me voy acá, acá están las acciones del Merval, y me voy, por ejemplo, acá YPF. Acá lo ven ahí abajo, YPF. ¿Sí? Voy a dar un clic ahí en YPF. Un clic en YPF, bueno, acá me va a dar una serie de información de YPF. Bien, bien. Bien. Una serie de información. Y acá abajo, observen, ahí dice beta. Y está calculado el beta. 1,46.
yo podría tomar esa información de acá directamente y decir, ese es el beta para el modelo de KPM y utilizarlo. Esa sería una alternativa. ¿Sí? Perdón, está ya todo marcado por todos lados, pero sería, en definitiva, ese beta, 1.46. Una vez que yo desarrolle la función, acá me va a salir una tasa, y esa tasa es la tasa de descuento que yo puedo usar. ¿Sí? Hay muchas variantes y también hay posibilidades. Acá trato de simplificarlo, porque este tema, digamos, cuando uno lo mira más en profundidad, hay múltiples modelos y este mismo modelo también se lo puede perfeccionar. Por ejemplo, yo podría traer tasas o betas de Estados Unidos y después sumarle el riesgo del país y con eso incorporar en la tasa. Después hay otro modelo que se llama el modelo de French. Después está el modelo de APT también que se puede usar para... O sea que hay muchos modelos para calcular estas tasas. Lo que sobra son modelos. ¿Bien? Por eso yo cuando les dije calcular una tasa en forma subjetiva no es la manera adecuada, digamos, porque herramientas para calcular las tasas hay muchas. Hay que saber usarlas, esas herramientas, y encontrar la herramienta que mejor se adapte para lo que yo estoy por evaluar. ¿Sí? Bien, y otra alternativa, supongo que no la tenga la beta y la quiera calcular a la beta. Bueno, también la puedo ir y calcular a la beta, eso es posible. Yo por acá tenía un ejercicio. Miren, acá, por ejemplo, acá tomé los rendimientos de YPF, tomé los rendimientos de Merval, históricos, de distintos periodos, de años, ¿bien? Y después me fui acá al Excel, puse función financiera, busqué betas, calcular betas, perdón, funciones estadísticas, no están en financiera, estadística, porque en realidad viene de la estadística este beta. Coeficiente de correlación. Pendiente se llama, no está como beta en este Excel. Pues funciones, pendiente, porque en realidad es una pendiente, una regresión. Entonces, le doy los valores, le digo, bueno, cuáles son los Y acá, cuáles son los X acá. Bien. Y me calcula. Bueno, ¿qué es eso? Hay que calcular. Los Y, los X. Y le pido que calcule y ahí tengo la beta. Supongamos que no la haya, como les digo, no la consiga la beta, no la consiga publicada la beta. Sin embargo, hay betas publicadas por todos lados. También la puedo calcular si hiciera falta. Siempre, a ver, para darle una idea, yo estoy evaluando un proyecto petrolero, ¿sí? Entonces voy a tener que hacer el KPM. Para hacer el KPM tengo que usar un beta de una empresa petrolera. Podría usar la de YPF. ¿Sí? Ahora estoy evaluando un proyecto tecnológico. Y bueno, y tengo que calcular el KPM y tengo que calcular la tasa por KPM. ¿Qué beta puedo usar? Bueno, puedo usar el beta de una empresa tecnológica. Hay miles de empresas tecnológicas que se negocian en el mercado. ¿Bien? Entonces tomo por comparación ese beta y con ese beta calculo. La otra es usar directamente el WACC, ¿no? Que suele ser una forma más sencilla, pero en ambos casos, siempre la tasa de rendimiento que va a generar es una tasa de rendimiento superior a la de un activo libre de riesgo. En este caso, un plazo fijo que se suele conocer o se suele interpretar como que es un instrumento de bajo riesgo. ¿Bien? Así que siempre esa tasa tiene que ser mayor, o la tasa con la cual yo voy a descontar los flujos de fondo tiene que ser mayor. Hoy en día, como les digo, gran parte de los proyectos que se evalúan, dado las tasas de interés que hay, cuando yo lo calculo realmente,
la mayoría de esos productos tienen valor actual neto negativo por la situación financiera y económica que hay en el país. Pero bueno, dependerá mucho del proyecto que yo esté analizando y de las consideraciones que yo tenga para ese proyecto. Bueno, yo con esto finalizaría, salvo que alguien tenga alguna consulta en particular sobre el tema. No, no tienen ninguna consulta, parece. Bueno, entonces... Profesor, yo tengo una duda, perdón. ¿eh? Sí, que recién calculó el beta, en donde tenía el X y el Y, y que eran los rendimientos, perdón, Los en rendimientos... IPF comparados con los del Merval, de años anteriores, meses anteriores, o... Bueno, es que ahí depende mucho qué quieras hacer, ¿sí? Ahí podrías tomar, depende cuántos datos tengas también. Los datos generalmente están diarios, pero muchas veces el beta que uno quiere calcular no es el beta diario, sino los betas, digamos, anuales, ¿ya? Bueno, ahí podrías tomar datos mensuales de los últimos 12 meses y con ese sacar el beta. Recuerda siempre que cuando vos haces análisis estadístico y tomas datos pasados, hay que tratar de que esos datos pasados reflejen más o menos el comportamiento normal que tiene, en este caso, este activo. Porque puede darse que vos justo tomes datos que son parte de un ciclo y justo tomes el ciclo en alza, por ejemplo, y entonces los valores que obtenga te terminan dando un beta muy alto. Entonces siempre hay una habilidad digamos, del analista de saber cuáles son los datos que mejor representan el comportamiento de lo que estoy estudiando y en base a eso tomar la cantidad de datos necesarios, ya sean mensuales, diarios o anuales, lo que fuera, de tal manera que ese beta realmente sea representativo de lo que vos estás buscando. Claro, claro. Gracias por la aclaración, profe. De nada, Luciano. Bueno, listo, entonces si no hay más consultas, no sé si Florencia tenés algo para avisarles. No, nada más, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta respecto a sus trabajos finales o alguna consulta de lo que venimos trabajando hasta ahora. No sé si han visto en el aula virtual también que hasta el 15 de junio es la fecha final para todo, para presentarse a la reunión de discusión, o sea, pueden mandar hasta esa fecha el resumen. Los que no mandaron el plan también lo pueden mandar hasta esa fecha y los que tenían que hacer correcciones también. Y bueno, no sé si tienen alguna duda sobre eso, si no podemos terminar. Flor, ¿Sí? la reunión de discusión, ¿tengo que subir el resumen nada más o también el PowerPoint con la presentación? Hasta el 15 de junio solamente el resumen y el PowerPoint lo pueden tener hasta 1 o 2 días antes de la presentación, que van a ser los 2 últimos miércoles de junio. Así que lo importante es Listo, que ese es el resumen. listo, listo. Perfecto, gracias. Por nada. Flor, yo tengo una duda. ¿Cómo estás? Para el 15 también mandamos si tenemos uniformes de avances o no, o solo es para También, la reunión de discusión. también todo vence el 15. Acuérdense que los informes iban a vencer el 15 de cada uno de los meses. El 15 de Perfecto, junio vence el segundo o el primero que estén por mandar, el 15 de julio y así. genial, genial. Muchísimas gracias. De nada. No sé si alguien más había hablado, creo. Flor, yo pregunté por el chat Sí, si confirman por mail la recepción del plan de trabajo, pues yo lo envié y no me llegó nada por las dudas. No sabía si sí, lo habían recibido o no. lo vamos a estar revisando. Si llegó, si lo vi, lo vamos a estar revisando Ah, el fin de genial. semana. Y si hay que hacer alguna otra corrección o algo, o lo ponemos en el aula virtual, o en ese mismo mail te contestamos que es más o menos lo que hay que corregir, pero ¿vos ya lo habías presentado antes o te estás presentando por primera vez ahora? No, es la primera vez. Y ya lo subí al aula virtual, digamos, y lo mandé por mail. El fin de semana seguramente ya tengamos las correcciones si es que hay que hacer algo, o si no, el aprobado, si es que directamente ya te pones a trabajar bueno, lo que siga del trabajo final. Genial, muchas gracias. No, por nada. Flor, ¿Sí? creo que el profesor Medina había dicho algo de la matila que era hasta junio la inscripción.
no sé si eso lo van a publicar o ya hay una fecha, porque no vi en el aula Sí, virtual eso. sí, justamente hemos estado trabajando en el flyer ayer y antes de ayer, con Javier también y con Cristian. Así que apenas tengamos las bases y condiciones y todo lo que hay que como dejar bien pulido, lo vamos a subir, pero mis recomendaciones es que si pueden irlo armando desde ahora y tener como un trabajo un poquito más resumido, acuérdense que por ahí para la matila tenés que presentar menos hojas que la que es el trabajo, que las que serían para presentar en el trabajo final. Buenísimo, como para ir ganando tiempo. Bien, gracias. Por nada. No sé si queda alguna otra consulta. Bien, vamos cerrando entonces. Bueno, Buenísimo. muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo. Cuídense. Listo. Gracias, profe. Chau, chau.